Radio de la Universitat d'Alacant. Tu voz creativa, Rigurosa rigurosa y divertida. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas y bienvenidos al cuarto programa La Búa en tu Onda, versión Zoom y diferida. Hoy concretamente vamos a hablar del despacho archivo Germán Bernácer, ubicado en la Biblioteca de Económicas, que fue inaugurado el 15 de octubre de 2018 y de la colección Germán Bernácer, que se constituye como fondo permanente de esta misma Biblioteca de Económicas. Para ello nos acompañan hoy Rafa Sirvent, Chema Oterino, director y técnico respectivamente de la Biblioteca de Económicas, y una nueva incorporación, José María Martínez, becario en prácticas de la Cátedra Germán Bernácer. Buenos días a todos. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a empezar, si os parece, contextualizando un poquito este tema. ¿De qué se trata este espacio Germán Bernácer? O vamos a contextualizar, si os parece, primero a la figura de Germán Bernácer. Rafa, ¿quieres empezar? Venga, sí. Bueno, pues Germán Bernácer Tormo es un economista alicantino que nació pues, a finales del siglo XIX, en 1883, y murió en 1965. Y bueno, fue una figura de relumbrón en España, catedrático en la Escuela Superior de Comercio de Alicante y de Madrid, y director del Servicio de Estudios del Banco de España, que él creó. Era amigo de los grandes intelectuales de la época, por ejemplo, Gabriel Miró, era muy amigo de Gabriel Miró. Y, bueno, pues sus teorías... Era un economista independiente, no se casaba con ninguna escuela, porque es muy clásico que hayan escuelas de pensamiento económico, de las que ahí surgen grandes figuras, y en este caso Bernácer no estaba adscrito a ninguna escuela y, sin embargo, supo coger ideas de varias y crear unas teorías económicas punteras en su época, teorías sobre el monetarismo, la macroeconomía, es uno de los padres de la macroeconomía, y de verdad que por eso esta universidad y esta provincia pues tiene que estar homenajeándole continuamente. Le debemos a esa figura, una figura así. Le debemos mucho, de hecho tiene una importancia igual a la de Keynes, es uno de los precursores de Keynes, por ejemplo. Y bueno, pues este legado, el legado que es un despacho archivo, ¿eso sí. ¿En qué consiste? El despacho archivo, pues eso, su despacho. Su despacho, el suyo personal, el que utilizó en vida, porque este señor falleció en el 65. ¿En el 65? Sí, pues su despacho está aquí ubicado, lo tengo aquí al lado, tal como lo dejó, con muchos de los libros, con muchos de los enseres personales, cuadros, etcétera, que había. Y además era un hombre pues bastante ordenado en algunos aspectos, sobre todo en los aspectos académicos, y tenía muy bien guardadas sus contribuciones, sus artículos, sus libros, sus notas, y eso está en una serie de carpetas que han sido digitalizadas, y luego la familia pues también reunió de una manera más desordenada pues una serie de papeles, una serie de cartas, de nombramientos, muchísimos, hay 19 carpetas de una serie de documentación que puede ser muy interesante y que creemos que va a ser para investigadores. Para investigadores, ya tenemos a varios investigadores de la casa pues esperando que hagamos una reordenación del tema, porque puede sacarse cosas muy interesantes. Muy interesantes. Muy bien. Aparte del despacho archivo, también hemos dicho que se trata de un fondo permanente. ¿Es así, Oterino? No sé si Oterino nos quiere hablar ahora de eso. ¿Permanente en qué sentido? Quiero decir, es un legado... Es un legado bueno, la titularidad parece ser que la tiene la Fundación de la CAM, porque la familia en su momento consideró que el legado iba a estar mejor cuidado, mejor atendido, mejor presentado y expuesto,
en la fundación de la CAM. Allí ha estado muchos años hasta que posteriormente pasó a la universidad. El mismo legado, tal cual, lo tuvo la CAM, lo pasaron a la Universidad de Alicante. Ha estado muchos años en la sede de la Universidad de Alicante, en la ciudad, en la SEU, y yo sospecho que la familia buscaba, Ana, la única hija que queda viva de Germán Bernácer, buscaba darle mayor visibilidad. Y pensaron que si lo subían al campus, el legado, iba a tener mayor visibilidad, mayor consulta, mayor presencia entre el alumnado. Sí. Hablaba mucho la hija de Bernácer de que quería que la gente joven conociera el legado de su padre. Claro. Y por eso lo tenemos aquí, actualmente. Muy bien. Ese legado, María José, sí. Toda esta documentación, ya te he dicho antes, que está escaneada y entonces está digitalizada. Sí. Y entonces pero está en acceso abierto. Escúchame, María José Morote, la anterior directora de la biblioteca, estaba muy interesada en el tema, muy entusiasmada, muy en contacto con Ana María Bernácer, la hija. Y entonces es por ello que nos hemos puesto durante la época del encierro primero de marzo y abril y mayo, pues nos hemos puesto a ir subiendo la documentación que tenemos digitalizada, a ir subiendo la RUA, pero además describiéndola, es decir, catalogándola, indizándola y poniéndola en orden, ¿no? RUA, perdona que te interrumpa, que recordamos que es el repositorio institucional de la Universidad de Alicante. Exacto, porque queremos que sea accesible a los investigadores, que se sepa lo que hay. Hay algunas cosas que podrán estar en abierto y podrán ser consultadas por todo el mundo, y hay otras cosas que no podrán estar en abierto, que podrán ser consultadas por ciertos investigadores, puesto que los derechos, ya sabes que el tema de los derechos de autor... El tema de los derechos de autor están todavía vigentes en algunos casos, ¿no? Claro, los derechos de explotación, de distribución por parte de la revista, etcétera, sí, pues están vigentes. Pero bueno, de ese tema, Chema sabe más. ¿Qué nos quieres hablar de esto? No, bueno, nosotros estamos queriendo hacer un trabajo lo más minucioso posible y desde luego tanto la Biblioteca de Económicas como la BUA como la Cátedra Germán Bernácer lo que buscan es la difusión, buscan el reconocimiento de Germán Bernácer. Sí tenemos la sensación de que es para lo importante que fue en su época y para la importancia de lo que él... de sus escritos y de sus aportaciones a la economía, macroeconomía y demás. Todo se basa en que queremos difundir y queremos que la gente, los investigadores, las investigadoras, los alumnos y alumnas sean conscientes de la importancia de esta figura. Y de su legado. Y de su legado. Entonces... nos encontramos con que gran parte de las publicaciones de Germán Bernácer, gran parte de sus artículos, tanto de difusión, escribió mucho para difundir temas económicos, como las obras ya más puramente teóricas de economía, lo que buscamos es el máximo de difusión. ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos con que parte de lo que él publica lo publica en el extranjero, en revistas suizas, revistas alemanas, revistas italianas y francesas. ¿Qué pasa? Que no podemos dejar ahora mismo, estamos siendo bastante escrupulosos con los derechos de autor. Claro. Solo permitimos el acceso, solo estamos subiendo en acceso libre los PDFs, las copias de los artículos escaneados, digitalizados, que expresamente las revistas nos han dado permiso para hacerlo. Por ejemplo, Bernácer, durante los años 40, 50, publica mucho... Perdona, y en este caso son casi todas revistas españolas frente a otras... Sí, coincide. Claro, pocos casos se libran, por ejemplo, alguna revista italiana, Moneta y Crédito, donde publica Bernácer en los años 30, 40. Esa revista está en abierto en la página web de la Universidad de Roma y nosotros lo hemos dejado en abierto.
algunas revistas españolas, como en los archivos de Economía Española, están digitalizados por la Hemeroteca Nacional y están en abiertos. Nosotros los hemos dejado en abiertos. Pero claro, revistas que todavía siguen en activo, revistas prestigiosas del mundo de la economía, que pertenecen a grandes distribuidores en activo, Elsevier, esas, pues no nos atrevemos hasta hablar con ellos. ¿Ni siquiera a dar el paso? No, queremos ir sobre seguro, no queremos que haya ningún problema a este nivel de derechos de autor. Entonces, hasta que no nos den expresamente el permiso, no. Y ocurre situaciones más difíciles. Revistas que ya están muertas, ¿sí? Que llevan muchos años, 20, 30, 40, 60 años, sin publicarse y muertas. ¿A quién recurrimos en esos casos? Quiero decir, además de la labor de indización, de subir a Rúa para hacerlo accesible, hay una labor por detrás de ir poco a poco revisando los derechos de autor, indagar, sí, para ver si podemos en un futuro dejar todo lo que son los artículos de investigación, todo lo que son los artículos de divulgación de Germán Bernácer, todos sus escritos, dejarlos en abierto. En abierto. Pero para eso hace falta una labor, como dices, de detectivesca casi, ¿no? Sí, caso por caso. Ir rastreando para no incurrir en fallos, en fallas de derechos de autor. Muy bien. Ajá, sí. Vale, pues si os parece que demos paso a la nueva incorporación que tenéis en la biblioteca, que es, como hemos dicho, José María Martínez, es becario en prácticas, pero a pesar de ser becario te tratan estupendamente bien. Sí, por lo general sí, no tengo queja. No tienes ninguna queja. Vale, muy bien. No, por ahora no. También es cierto que mi segundo día, pero... Bien, ¿Es tu segundo día? No, sí, pero ya te aseguro que te van a tratar muy bien. ¿Y en qué se va a basar tu labor? Que en principio, a pesar de que es tu segundo día y estás aterrizando, más o menos, cuéntanos. Pues por ahora mi labor se está basando en comprobar los archivos escaneados, los PDF, y ver que están bien escaneados, que no hay ningún error de maquetación o que están divididos en dos tipos de archivos o algo así, y en caso de que así sea, reescanearlo para poder subirlo bien a Rúa. Para unificarlo. Eso es. ¿Para escanearlo qué utilizáis? ¿Utilizáis OCR? ¿Utilizáis otro tipo de...? No tenemos tenemos un buen escáner, es una máquina grande, fotocopiadora escáner, lo hace bien, pero no es tan moderna, no. Yo mientras sepa utilizarla, a mí me vale. Vamos, en esa labor también viene, porque es que el escaneado original, yo no sé qué pensaba la gente que lo hacía, pero pensaban en hacerlo bonito. Pero hacerlo bonito significa, por ejemplo, coger una página de una revista y escanear y recortar y quitarle el título de la revista y el número de la página. Claro. Eso a nosotros... A nosotros nos pasa. Que estás perdiendo parte del material. Claro, perdemos eso información. No es un escaneo correcto. No. Eso, pues así nos hemos encontrado mucha documentación y la labor de José, entre otras cosas, será volver a escanear eso poniendo, pues eso, todos los datos para que se recupere bien y lo tenga bien la gente. Ya lo puede consultar. ¿Tu beca está subvencionada está sostenida por la beca de José María? Por la cátedra Germán Bernácer. La cátedra Germán. Sí, claro, sí, tiene entendido. La cátedra Germán Bernácer. Sí. Vale, os sigo dando paso para cosas que no os haya preguntado. ¿Qué queráis decir? Bueno, por ejemplo, destacar... Ahora le damos paso a José. Destacar que estamos al principio. Estamos al principio de todo el proceso. O sea, la documentación a grandes rasgos se compone de todo lo publicado por Germán Bernácer, libros, artículos de divulgación, artículos de revistas científicas. Eso formaría un gran bloque, que es con el que estamos trabajando y prácticamente hemos terminado. Esa parte necesita para subirlo a Rúa, que lo describamos y lo indicemos.
y subamos además el PDF del original. Esa sería una primera parte. Un segundo bloque muy amplio también lo compone una documentación muy diversa que incluye correspondencia personal, correspondencia profesional, documentación relativa a la vida tanto personal como profesional también de Germán Bernatzer, desde recibos de haber pagado su cuota del Ateneo Alicantino hasta sus nombramientos, sus títulos universitarios escaneados. O sea, es una cartas con correspondencia con investigadores alemanes, suizos, italianos, americanos. O sea, que hay una parte de archivo personal importante. Sí, personal profesional, un poco mezclado, pero y ahí es donde esperamos tener agradables sorpresas. Ahí es donde esperamos encontrar, porque al fin y al cabo sus publicaciones, sus artículos, sus libros, bueno, son conocidos, es decir, ya estaban anteriormente recogidos en la Fundación Germán Bernatzer, que dependía de la familia, pero esta otra documentación, y es muy amplia, ya digo, incluye desde postales personales, hasta el título en formato original firmado por el Ministerio de Instrucción Pública y demás, el título de Germán Bernatzer. Sus distintos nombramientos a lo largo de su carrera profesional, tanto en Alicante como en Valencia, como en Madrid. Facetas de su vida personal, porque Bernatzer, cuando es director de un gabinete de estudios del Banco de España, es durante la época republicana. Bernatzer fue depurado. Bernatzer, cuando llega la dictadura, es expulsado. Y además esperamos encontrar la documentación donde él justifica que no era comunista, que no era republicano, que no era rojo. ¿Llegó a exiliarse? Para ver cómo se salva No llegó a exiliarse. No. Sí. ¿Se exilió? Ah, no, perdón, exiliarse. Creí que decías que sí. No, perdón. Lo que sí tiene es mucha relación con Francia, porque su familia acabó en gran parte en Francia. De hecho, su hija, su residencia la tiene en Francia. Actualmente. Sí, pero sí tuvo problemas porque ya digo que solo hemos hecho catas en esta documentación, en este segundo bloque de documentación, hemos hecho catas para ver qué documentación comprende y hemos encontrado incluso algún informe que escribe Bernatzer justificando sus actitudes y sus posturas y su trabajo durante la República. Justificando, no. Frente a la dictadura, frente al gobierno franquista. Lo triste. Aún así, lo que a mí, por lo menos, la sensación que me da es que no estuvo represaliado. No se le tendría algún problema, tendría que justificar algo, como el 90% de la intelectualidad republicana que se pudo quedar. Pero posteriormente no estuvo excesivamente perseguido, o sea, se le dejó trabajar con tranquilidad. Bueno, de su puesto se le expulsó. Sí. De su puesto se le expulsó, pero pudo, sobre todo, publicar. Vale. Pudo publicar bastante en los años 40, 50, 60. Ahí hemos dejado colgado un poco a José, no sé si querías Perdón, añadir algo. sí. No, que va. No iba a aportar mucho más a lo que está diciendo Chema. Simplemente quería destacar también lo de... Antes Rafa dijo que la correspondencia, no, sus artículos era muy meticuloso y muy ordenado, pero es que en su vida personal era igual. Vamos, a mí me sorprendió también encontrar la disposición de todo lo que tenía. Empecé a ver títulos universitarios o incluso nombramientos como jurado de oposiciones y demás. Y decía, pero este hombre... ¿Lo guardaba todo? Lo guardaba todo. Todo. Uno pensaría que tenía Diógenes, pero claro, ahora tenemos esto y decimos, pues a lo mejor no es tan malo. Una cosa que tengo que decir, una cosa que tengo que aportar yo. Evidentemente dejó su puesto, pero luego volvió a reingresar en el Banco de España. Más tarde, en el año 40. En el año 40. Regresó como jefe del Servicio de Estudios del Banco de España. Claro, suponemos que por muy dito... Si es que no habría nadie,
que pudiera hacerlo como él. No se podían desprender de figuras señeras como la de este señor, evidentemente. No, claro. Bueno, y también hay un detalle curioso que hemos detectado, Adelante. ya que estamos en estos campos. Adelante. Él, antes de la República y desde el principio de su actividad profesional e investigadora, tiene muchos contactos y una amplia correspondencia con economistas alemanes, con economistas suizos y con economistas italianos. Esos contactos permanecen, se continúan cuando empieza el régimen nazi o cuando empieza el régimen fascista en Italia. Como Mussolini. Entonces, como detalle curioso, gran parte de la correspondencia profesional que Bernácer mantiene o que se conserva en el legado está con sellos nazis. O sea, la correspondencia, las cartas que vienen de Alemania tienen el águila con las alas abiertas y la cruz gamada. Llegando hasta el extremo, recuerdo haber leído así como por casualidad una correspondencia que él escribe a una universidad, no sé si es la Universidad de Kassel en Alemania, y la contestación, que es lo que nosotros conservamos, es de un ayudante de un investigador alemán, y entonces le explica que el profesor tal, Herr no sé qué, no le puede contestar porque está en el frente. Tan pronto vuelva del frente, le contestará. O sea, italiana, la correspondencia italiana es la misma. Tiene un sello, casi toda la correspondencia italiana, la española también, tiene un sello de censura gubernativa. Sí. Años 40 y tantos, o sea, justo después de la Guerra Civil y durante la Segunda Guerra Mundial. Yo sospecho que el prestigio de Bernácer entre los economistas alemanes, en la época nazi, justo después de la Guerra Civil, le blindó frente al régimen. Uh-huh. Le consiguió esa especie de pasaporte de semi-inmunidad aquí en nuestro país. Sí, era una persona muy importante a nivel internacional. Esto que estáis diciendo, es como has dicho, como estáis diciendo, me parece muy importante. O sea, me parece un pozo es que las posibilidades para los próximos investigadores pueden sacar cosas interesantísimas sobre una figura muy importante. Sí. Muy bien, nos voy a dar 7 minutitos más y ya vamos acabando. Muy bien. Decidnos las cosas que se nos hayan podido quedar en el tintero. Bueno, pues, por ejemplo, para que veas el volumen de este hombre, tenemos 255 títulos de artículos, tanto de divulgación como científicos, en los que estamos trabajando. O sea, es que era un máquina, así como era un hombre muy prolífico. Y bueno, que sepas que la Universidad de Alicante ha apostado por él muy fuerte, y de hecho el Servicio de Publicaciones tiene una colección biblioteca Germán Bernácer de estudios económicos, políticos y sociales, y ahí van apareciendo títulos, se están reeditando obras de Germán Bernácer. El Servicio de Publicaciones. Sí, últimamente, pues no sé si en enero o en diciembre, acaba de salir uno prologado por Juan Zabalza, que es profesor de Historia Económica de esta facultad, de nuestro campus, y que eran además las anotaciones. Germán Bernácer, como hemos dicho, era muy meticuloso, y él llevaba unas anotaciones suyas como jefe de servicio del Banco de España, llevaba unas anotaciones diarias de todo lo que acontecía en el terreno económico, y de los estudios que le realizaban el resto de técnicos del Banco de España. Y esas anotaciones han aparecido ahora en un libro. Toda esa documentación está en los archivos del Banco de España y tenían acceso súper restringido. Y gracias a Josep Antonio Ibarra y a Juan Zabalza, pues han podido meterse ahí al archivo y sacar todo eso y publicarlo como libro. Y Forcadell también tuvo algo que ver. Muy bien, pues nada, vamos a ir acabando ya. Si os ha quedado algo más en el tintero, y si no, pues os emplazo a otras grabaciones.
cuando hagamos algún A descubrimiento. mí me ha parecido muy importante, sobre todo porque habéis dejado claro que lo que queda por estudiar, por investigar, es muchísimo. Lo que puede salir de todo ese fondo que tenéis ahí. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Muy bien. Pues nada, vamos a dejar la grabación por ahora. Muchas gracias por haber participado y nada, nos vemos en futuras intervenciones, ¿de acuerdo? Cuando De quieras. acuerdo. Gracias, chicos. Buenos días. Muchas A ti. gracias. Un placer. Adiós. Hasta luego. Adiós.